You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, en esta mesa de trabajo estábamos precisamente considerando el rumbo del delito, que es nuestro norte, y trajimos la extranjerización de las tierras. Una preocupación que tiene este espacio es porque si las aguas son argentinas, están en manos de extranjeros. Realmente, si se trata de la anomia, hay que hablar de la anomia, no solamente la que aparece en todos los medios, que me parece perfecto que se la documente, como la trata de personas, como los delitos que ocurren por robo, por tráfico, etcétera, por narcotráfico, pero también el tema del agua debe ser tenido en cuenta. Si ustedes piensan que en realidad planeta como la Tierra, con un 70% de masa acuífera no conocemos aún en el sistema planetario, de la cual solamente un 3% le permite al ser humano nutrirse correctamente y consumir para sobrevivir, porque el otro está ocupado por los océanos, que no es un agua potable, que podrá venir a convertirse, que hay países que están trabajando en esa línea, lo están, pero el 3% del agua es potable. Ese 3% además, no toda está sobre superficie, hay parte de esa agua que es subterránea, o sea que hay que extraerla, y como si fuera poco, además de este pequeñísimo porcentaje, resulta que nos encontramos con la contaminación del agua que es potable, que ya es mínima. Otra de las cuestiones que resaltamos la semana pasada es que, la verdad, Argentina es privilegiada y el continente sudamericano es millonario. Cuando vemos el agua, para lo que la producción hizo un video que le pido al señor director que lo ponga, en realidad tenemos cataratas, esteros de Liberá, tenemos lagos del sur. Es inagotable esto de... Viene la gente a la Argentina a ver precisamente todo lo que tiene que ver con el agua. El Perito Moreno, uno de los lugares que convoca a los turistas, las cataratas del Iguazú. Entonces, estamos, digamos, en un país que desde el punto de vista de este recurso es millonario. También hay que ver qué hacemos con esta agua y cómo educamos a nuestros niños para que tomen conciencia y para que precisamente el programa sea preventivo y no dejar que tal vez los chicos del futuro tengan que consumir agua contaminada, como está pasando en otros lugares del planeta, por ejemplo Nigeria, que no tiene agua. Este y otros temas con nuestros invitados. Nos vamos a un corte y ya volvemos con ellos. Acá nos acompaña, que nunca se fueron, nuestro querido y estimado ingeniero Fuertes y el ingeniero Omar, también de la Secretaría de Recursos Hídricos, Omar Zapata, y veníamos conversando para nuestra audiencia la semana pasada, acá en estudio seguimos conversando, la cuestión del arsénico y la contaminación y las características que tienen, muy interesante, en Salta, porque si bien Salta es rica, también tiene dificultades que hay que ponerlas en evidencia y tiene soluciones que ha ido dando la Secretaría de Recursos Hídricos, la Universidad Nacional de Salta con sus investigaciones para la contaminación que produce el arsénico, con graves consecuencias el consumo del arsénico en la salud, ¿no es cierto? De lo que yo entiendo, y sí me encantaría que en el mapa, acá Omar nos muestre, solo la zona centro tiene un nivel de arsénico que es aceptable para
lo que puede el cuerpo humano consumir sin tener consecuencias en su salud, según ¿qué variable? ¿La de la Organización Mundial? No, según la ley nuestra, la 18.284, que es el Código Alimentario Argentino, que ahí nos fija los parámetros, los valores de los parámetros que debe cumplir un agua para que sea potable. Y entre ellos figura el arsénico, que dice que el máximo tenor de arsénico para que el agua pueda ser considerada potable no debe superar las 50 partes por billón o 0,05 miligramos litro. Y bueno, y acá en esta zona de centro, donde están lo verde y lo morado, los puntos estos morados, inclusive estos medios verdosos más claros, digamos, esta es zona libre de arsénico. Hasta el momento, solamente esa parte. Esa parte. Acá, al norte, también en la zona de lo que es Rivadavia, banda norte, también, digamos, es muy poco probable encontrar arsénico. Inferior a 10, ¿qué significa esta P? 10 partes por billón. Ah, partes por billón. ¿Qué es lo aceptable? No, lo aceptable son 50 partes por billón. 50. Hasta 50, eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Ahora, la Organización Mundial de la Salud nos habla de 10 partes por billón, pero esa es simplemente una recomendación. Entonces mucha gente lo toma como si fuera, digamos, una obligación de que el agua, para que sea potable, tiene que cumplir esos requisitos. Pero hasta ahora no es así. Hasta ahora la ley que nos rige a nosotros es la 18.284, que es el Código Alimentario Argentino. Y volviendo a esto, acá en la zona norte, Rivadavia, banda norte, acá tenemos aguas de elevada dureza, o sea, tienen muchas sales. Tienen calcio, tienen sulfato, tienen sodio. Y acá hay una, digamos, una competencia entre lo que es el arsénico con el calcio, por ejemplo. Entonces, cuando hay aguas duras, normalmente no se encuentra arsénico. El agua no debe ser dura para que exista arsénico. El arsénico es un veneno que no le da ningún gusto extraño al agua, más bien le da un gusto rico. O sea que la consumen y no detectan nada. No detectan absolutamente nada. Pero hay muchos casos acá que se han producido de cáncer y de otras complicaciones, ¿no?, por el consumo de arsénico. Sí, justamente el Instituto Karolinska, nosotros hicimos todo un monitoreo de la zona del Galpón en el 2013, y ahí se asentó el Instituto Karolinska, él tomó como base el Hospital de Galpón para hacer la misma investigación que estaba haciendo acá en la zona de los Andes. La diferencia entre la sintomatología que se presenta es que en la zona del Chaco salteño, justamente porque, digamos, por la existencia de los inmigrantes, que son la mayoría de la gente del lugar. Se supone que es la raza distinta. Sí, es raza. Que puede metabolizar de otra manera. Exacto. El arsénico. Claro, acá, digamos, los habitantes ancestrales de acá del lugar, de tanto consumir, fueron cambiando su metabolismo. Acá los europeos vinieron hace, 200 años, 300 años que están asentados en la zona, no tuvieron tiempo, porque esta gente lleva miles de años en la zona urbana. Acá son cientos. O sea que la sintomatología del consumo es distinta. Es distinta. Acá es donde se presentan los cánceres de piel. La primera sintomatología que se presenta es la hiperkeratosis palmoplantar, o sea que la palma de las manos, la planta de los pies, se le pone como si fuera una tela esmeril. Tenemos una imagen de eso, después la vamos a ver. Es muy interesante, sí. Sí, se presenta como si fuera una tela esmeril. Esa es la zona. Esa es la sintomatología del consumo, que se presenta pero en esta zona. En esa zona, sí. Es muy interesante la investigación de estos institutos. ¿Institutos de dónde son? Suecos, Karolinska de Suecia.
Justamente había ahí una médica argentina que estaba haciendo una pasantía, está haciendo un doctorado ahí. Y bueno, esta gente forma parte de lo que es la mesa de arsénico que hemos formado acá en la provincia con las universidades. Ahora, me parece que es muy interesante, volvamos acá a nuestra mesa de trabajo, lo que ustedes han preparado para el programa. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Secretaría de Recursos Hídricos para esta dificultad que es la del arsénico en la zona donde hay más saturación en agua, verdad? Sí, digamos, en el COIFE, en el Consejo Hídrico Federal, se hizo un mapeo y hay 18 provincias con problemas de arsénico. Entonces, esto que decía Omar, de pasar de, digamos, de 0,10 de 0,50 a 0,10, evidentemente nos dieron un plazo de 5 años, ¿no, Omar? 5 años. 5 años. Entonces, pero nos pedían, a su vez, que nosotros actuemos de alguna manera para ir mitigando la situación. Entonces, la provincia, ¿qué hizo? En el tema de la Puna, se está aún terminando un acueducto de lo que sería la CAI hacia San Antonio de los Cobres, que es nuestra mayor densidad poblacional que tenemos en la Puna. Porque el agua de San Antonio está contaminada. El agua de San Antonio tiene valores, digamos, que hay que tratarlo para bajarla, para que sea, digamos, de uso poblacional. Entonces, eso tiene más de 20 kilómetros de distancia y se lo está haciendo. Eso por un lado, como obra macro, como obra grande. Y después, con Omar, a través de bibliografía, a través también de Mónica Farfán, nuestra amiga, que hoy día no pudo venir, pero... No pudo venir, lamentamos. De la Universidad Nacional de Salta. Hace años el tema. Claro, estuvo trabajando hace años. Y nosotros heredamos una inquietud de Jochen Buncho, que era un químico de la universidad una universidad alemana, en la cual estuvo 5 años con nosotros, dedicado exclusivamente al tema contaminación y en especial al arsénico. Él después se trasladó a Bangladesh y desde ahí nosotros seguimos teniendo con él cierta información y es donde nos comentó de que ya también a nivel domiciliario se hacían unos módulos de abatimiento, que Omar lo puede explicar mejor que yo, para que bajemos ese valor, para que por lo menos la mamá cocine con agua potable y que los chicos tomen agua, la familia tome agua potable. El resto del uso del agua puede ser, digamos, superior, ¿no es cierto?, a los contenidos de arsénico, pero por lo menos para bebida y para cocinar, que se tome con agua potable, ¿no? Interesante esto porque aparentemente es posible y ustedes lo hicieron. Le pediríamos acá a Omar y a nuestra camarógrafa Macarena si podés focalizar acá para que nos explique el sistema de limpieza de arsénico, podríamos decir, de abatimiento. Que tienen ustedes, sí, abatimiento. Bueno, el método fundamentalmente se basa en la capacidad que tiene el óxido de hierro en poder absorber o capturar, llamemos de alguna forma, las moléculas de arsénico que tiene el agua. Entonces, el arsénico es capturado por las moléculas, por las partículas de óxido de hierro. Que serían las que están acá arriba, ¿verdad? Claro, que es lo que está acá en rojo. En esta línea colorada. Y por el pasaje del agua quedan retenidas en la arena, que actúa como un filtro. Posteriormente pasan a través de un manto de carbón. El carbón es para mejorarle el sabor al agua, reteniendo algunos compuestos indeseables, como por ejemplo sulfuro, que le dan un sabor extraño al agua, ¿no? Medio metálico,
no es rica, llamémosle, al agua. Y de ahí pasa a un tanque de almacenamiento. Fundamentalmente este es un tanque de 150 litros y este es un tanquecito de 100 litros. Esto son 100 litros diarios que le alcanza a una familia. Si nosotros pensamos que puede ser usado entre 5 y 10 litros. Que es el agua que consume bebible. El agua bebible, que sería para la comida también. Claro. Es alimento y bebida. Pueden usar otra agua para limpieza del hogar, etc. Claro. Entonces, el agua entra por acá arriba, pasa a través de un manto de arena, que en la parte superior tiene un rollo de alambre. Es el alambre más común. ¿Por qué? Porque ese es fácilmente oxidable. Entonces se oxida con mucha facilidad. Inclusive nosotros antes de colocarlo lo oxidamos parcialmente utilizando líquido limpia cañerías. Qué interesante. Después lo enjuagamos, lo lavamos y de ahí lo ponemos. Este es un manto de arena, más o menos de 40 centímetros de espesor. Que pusieron acá abajo, a donde ustedes dicen piedra, ¿qué tipo de piedra? Es la piedra común, más o menos de un diámetro entre 2 a 3 centímetros. Eso sirve de lecho de sostén, porque por ahí sacamos un caño perforado, que es que posteriormente alimenta al tanquecito de almacenamiento. Acá tenían ustedes unas imágenes que son muy interesantes, porque inclusive lo adaptaron a las escuelas, o sea, sí. Estaríamos hablando tal vez Este es para, digamos, de algo un poquito más grande, ¿no es cierto? Sí. Que donde usan, y es posible también suministrar agua en los establecimientos educativos. Claro, en el anterior, el domiciliario, estamos hablando de un tanque de 150 litros y un tanque de almacenamiento de 100. Acá estamos utilizando tanques de 600 litros y este tanque de almacenamiento tiene 2.750 litros. Este tanque, el primero, es por donde ingresa el agua, es el que actúa como filtro de arsénico, o el tanque de abatimiento de arsénico que le llamamos nosotros. Y el segundo actúa como un filtro biológico. Este tanque tiene arena, tiene ladrillo molido, pero el ladrillo molido de una granulometría importante, digamos, no es un polvo de ladrillo. No es el polvo, sino más bien... Sino una granulometría entre 0,5, como una piedrita, entre 0,5 y 2 centímetros. De fácil adquisición y muy económico, y es además. Un ladrillo de segunda. De segunda. Exactamente, porque ese es más poroso. Entonces, lo que pueda pasar a través del manto de arena, se absorbe, o sea, es un fenómeno superficial que se produce en el ladrillo, completando la acción del manto de arena. Y posteriormente pasa, y acá el ingreso de agua se hace por abajo, no por arriba como se hace aquí, sino que se hace por abajo, y abajo lo primero que se encuentra es un lecho de carbón, también con el objeto de mejorar el sabor, el gusto del agua. Y después pasa a través de un manto de arena que actúa como un filtro biológico. O sea, los microorganismos que pueden haber pasado son retenidos acá. Esos filtros tienen una capacidad de retención que ronda entre un 90 o 95%. Y en el caso de parásitos prácticamente llega al 98%, porque los parásitos son más grandes, ¿no? Claro. Y de ahí pasa a la cisterna. Y nosotros lo que hacemos es colocar un clorinador a la entrada de este sistema de abatimiento. El clorinador tiene dos funciones. Una es la de actuar sobre el arsénico, cambiándole el estado de oxidación que tiene el arsénico. Porque tiene dos estados, más 3 y más 5. O sea, el número de electrones que puede intercambiar es el estado de oxidación. Entonces,
el más 3 es más difícil de tratar. Entonces, con el cloro del hipoclorito de calcio que estamos usando, lo pasamos todo a más 5, que es más fácil que sea retenido por el óxido de hierro. Y a su vez actúa también como un desinfectante del agua, el cloro. Muy interesante. Acá yo quería también mostrar unas imágenes y pasar a otros temas de contaminación, aprovechando en donde vemos el uso, la práctica de cómo está ya funcionando. Ahí en esta estamos. Propuesta de recursos hídricos. Tenemos escuelas donde los chicos toman conciencia de cuál es el tanque de agua a donde ellos, es una escuela es el tanque que es de la agua, la más grande. en Apolinario Sarabia. pasaje Palo escuela a Pique. Palo a Pique es Palo el a primero Pique. que pusimos. Y este es familiar. Y este es el familiar que El ponemos chiquito familiar. en La cada dejemos una a de las Maca casas. que ahí tienen ustedes un chiquito donde está su agua. Fíjense, es un De estos últimos, Estela, se han puesto 72 familias, hechos todo por la Secretaría de Recursos Hídricos. O sea, nosotros son los que, digamos, con un grupo de trabajo que comanda acá Omar, toda la parte técnica y demás, y también Ernesto Acosta, un arquitecto que tenemos, en la cual se le entrega a la gente y se le explica, digamos, Claro. o sea, también se hace un poco de educación hídrica, y los chicos son sabedores de que para tomar agua tienen que ir a ese lugar, no toman de otra canilla que tenga el domicilio, ¿no? Yo les quería preguntar en estos minutitos que nos quedan pocos, pero si ustedes tuvieran que sugerirle a la audiencia, ¿cuáles serían los semáforos rojos en términos de contaminación? ¿Qué le dirían a los chicos? Los chicos son los que van a quedar en el planeta si la lógica de la vida es como corresponde. Nos iremos nosotros y les dejaremos el planeta para ellos. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, yo no sé, yo empiezo un poquito, sí. Después sigue. Yo lo que diría, primero un uso racional, que en estos lugares que estamos mostrando, Estela, no hace falta explicar nada, digamos, de lo que es el valor del agua. Ellos lo valoran tanto o más que uno. El tema de uso racional es más para las ciudades grandes, como puede ser una Salta, una escuela en Salta, donde vos vas y encontrás una canilla abierta y pasan los chicos jugando y demás, y nadie cierra el grifo. Yo estuve en Paraguay y estaban chicos jugando a la pelota, empezó a llover y el arquero hizo una seña, se fue a un lugar y cambió. ¿Por qué? Porque estaban lavando el techo de una canaleta para mandarlo al aljibe. Cuando vio que el agua salía transparente, volvió a hacer seña a los compañeros, fue y cambió y mandó el agua al aljibe, jugando a la pelota. Bueno, ahí te está dando la idea de, digamos, la racionalidad de ese chico de cómo cuida el agua. Entonces, primero el cuidado del agua. Segundo, que el arsénico es un elemento traicionero, por decirlo de una manera, porque el gusto prácticamente del agua con arsénico es como un agua normal. O Entonces, sea que tienen que decir, señorita maestra, tenemos análisis físico-químico hecho nosotros acá en la escuela. Tiene que pasar por un análisis, por un análisis apropiado de si el agua es potable o no. Claro, claro. Yo decía, en relación a la contaminación, sabemos que una de las peores de la historia fue la de petróleo, que la produce un buque, me parece, alemán, que choca con uno argentino en el Paraná, hace unos años atrás. 1 litro de petróleo contamina 10.000 de agua. También hay una contaminación que es la de los plásticos que se tiran, que es el agua servida, que a lo mejor se arroja. ¿Cuál sería la sugerencia que ustedes podrían hacerle a la población en general? Si hay algo que esté en manos del ciudadano argentino, sí, ¿qué tendría que hacer? No dejar que el agua se escurra, es una. Hay algo que tiene que hacer, que tiene que tomar conciencia la gente, pero también los estamentos de gobierno, sobre todo el municipal, tienen que tomar conciencia de eso.
es la basura que nosotros dejamos a la orilla de los ríos. O sea, el plástico dentro de todo es un residuo que perdura en el ambiente durante mucho tiempo. Pero la contaminación más se da cuando nosotros arrojamos materia orgánica, pueden ser resto de comida, a los ríos. Por ahí los pesticidas, cuando son arrojados por avión, la deriva lleva por ahí a las acequias de riego que después van al río, vuelven y al que río. después hay una cadena que a mí me impresionó. Sí. Un pescado o un microorganismo que se contamina con el petróleo, después también contamina en la red alimentaria el ser humano, porque en definitiva eso es lo que hay que advertir, qué comemos y qué tomamos. Claro, por ejemplo, Estela, vos has dicho muy bien, ¿no? Cuando vos vas a un lugar que hay problemas de arsénico, tiene arsénico la carne, tiene arsénico la verdura y tiene arsénico el agua. No solamente el arsénico está en el agua, está en todos los elementos que consume una persona, donde riega con arsénico, ¿no es cierto? O los animales consumen el agua con arsénico. O sea, realmente es un tema delicado que va mucho más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Esto tiene que tomar conciencia toda la sociedad. No hay ninguna Secretaría de Recursos Hídricos que pueda abordar un tema en forma integral sola. No, esto lo tiene que a través de tu medio, por ejemplo, que es importante porque podemos llegar a la gente de la provincia, que si no sería imposible por parte nuestra, ¿no es cierto? El tema de educación hídrica nosotros lo tenemos y bueno, también es una forma de colaborar, pero es la sociedad, porque lo que más se ve también es el tema ambiental. Yo no sé si vos has notado que en muchos lugares donde antes teníamos poblaciones o barriadas limpias, hoy dejan mucho que desear a través de los microbasurales. Y esos microbasurales, como decía Omar, son los que después los lixiviados y comienzan a contaminar el agua. Y sí. Y otros temas, ¿no? Seguramente que tenemos un año con una agenda importante porque nos quedaron pendientes otras contaminaciones del agua que son interesantes de analizar y cuáles son las consecuencias. Sustancias radiactivas, plomo, la contaminación en general en la Argentina, de los ríos, en fin. Así que van a estar invitados, distintos invitados acá, que Recursos Hídricos decida quiénes van a ser nuestros próximos invitados. Muchas gracias por venir y acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.